En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Querida familia, como hemos anunciado, en este día en el que comienza la novena al Sagrado Corazón de Jesús, vamos a participar en esta catequesis importante sobre el anuncio de Cristo resucitado en la sociedad actual. Como hoy somos llamados por el Espíritu Santo a hacer presente al Señor en una situación compleja, difícil, pero donde el Espíritu Santo sopla fuerte para hacer realidad a Cristo el Señor, que es la misión de la Iglesia, como recordaba el Papa San Pablo VI. Nuestra misión, nuestra identidad, nuestra vocación, existimos, la Iglesia existe para evangelizar, anunciar al Señor resucitado y que el reino de Dios se extienda por todas las partes de la tierra. Esta es la catequesis que hoy vamos a escuchar, vamos a participar, y por eso también comenzamos orando y pidiendo la ayuda de nuestra Madre María para que a través de este tiempo podamos experimentar, hacer vivencia de esa llamada del Espíritu de Dios en este momento y en esta situación, en la hora actual de la sociedad, del mundo, de España, en nuestra realidad concreta, en la que Cristo el Señor se quiere hacer presente, se hace presente porque Él ha muerto, ha resucitado y, como decimos, es el Señor. Como creemos, Jesucristo ha sido, es y será el Señor del tiempo y de la historia. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu corazón inmaculado nos confiamos, sabiendo, como tú nos has dicho, que tu inmaculado corazón triunfará. Nosotros estamos necesitados del amor de Cristo, de la presencia de su Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés que renueve nuestra llamada a ser discípulos de Cristo, a ser Iglesia que anuncia y hace presente la vida del resucitado. Por eso, a través de esta catequesis, Santa Madre, que sea tu Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que es tu esposo, para que nos hable al corazón, a cada uno, y nos haga revivir ese fuego que renueve en nosotros esa llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra, para que todo sea renovado. Santa Madre, en esta hora de la historia, reza por nosotros, reza con nosotros, para que el jubileo que estamos celebrando de los 2025 años de la encarnación de tu Hijo Jesucristo en tus purísimas entrañas, este año de la esperanza, los deseos de tu inmaculado corazón se realicen en cada uno de nosotros. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, reza por nosotros, reza con nosotros. Y así, querida familia, en esta catequesis, acogemos en primer lugar la palabra del Señor, el Evangelio de San Mateo, el final del Evangelio de San Mateo, que dice así las palabras del Señor: Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor,
Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, hermanos, recordamos estas palabras del Maestro antes de su ascensión al cielo para recordar a cada uno de nosotros que nuestra misión como bautizados y consagrados por el Espíritu Santo en la confirmación es la misión de hacer presente a Cristo vivo. Esto es una misión irrenunciable. Esta es nuestra vocación, hacer presente a Cristo. Con palabras y obras nuevas, las palabras y obras del Espíritu Santo que nos ha ungido para que el mundo crea y se abra a Dios. Esta es nuestra vocación. Y hablo, hermanos, de vocación, hablo de misión, porque en esto se define nuestra vida y la alegría de nuestra vida. Ser de Cristo para dar a Cristo. Nuestra alegría y el sentido de nuestra vida consiste en esto: Cristo resucitado, al que no podemos renunciar, vocación a la que no podemos renunciar, y que cuando de alguna manera no la ponemos en el lugar que corresponde, es cuando experimentamos la frustración en nuestra vida, porque el Espíritu de Dios clama en nosotros aquello que quizá no le estamos dando. Por eso, esta palabra del Señor, en esta palabra, vamos a desarrollar esta catequesis. Y mirad que es importante recordar este anuncio del Señor. Como decía el Papa Francisco, que en paz descanse, en su primer documento, ¿no?, después de la encíclica Lumen Fidei, pues es la Evangelii Gaudium, ¿no?, la exhortación apostólica, en la que el Santo Padre recordaba que el centro hoy de nuestra vida de iglesia y de nuestro anuncio, de nuestro testimonio, de nuestra misión, está en anunciar a Cristo Señor, muerto y resucitado. Este centro del Evangelio que llamamos el querigma, anunciar a Cristo. Alguno puede pensar, bueno, pero es que eso ya lo sabemos. Pero si nos damos cuenta, hermanos, luego, a la hora de la verdad, en el día a día, vamos a reflexionar cada uno si somos conscientes de esta misión y cómo la estamos realizando. Si soy consciente y la estoy viviendo, o quizá esto ya lo he oído, pero luego en la práctica, pues me doy cuenta que no respondo a esta llamada del Espíritu de Dios. El querigma. Jesucristo ha muerto y ha resucitado y es el Señor. Con palabras y obras nuevas, como centro de nuestra vida y centro de la vida de la Iglesia. ¿Realmente somos conscientes de esto? ¿Realmente después en nuestro día a día actuamos conforme a la vocación que hemos recibido? ¿Actuamos desde nuestra identidad y nuestro ser cristianos? ¿O simplemente hacemos cositas? ¿O simplemente lo dedicamos para un rato? Mira, es que yo hago esto o lo otro y después... No. Esto es 24 horas discípulos del Señor, donde Cristo, la vida de verdad cristiana, es el conjunto de un puzzle de 24 horas, donde desde Cristo vivo todo. Vivo mi trabajo, vivo mis relaciones familiares, vivo mis relaciones de amistad, vivo mi ocio, vivo todo. Desde Cristo, desde aquello que decía San Pablo, la mentalidad de Cristo. Por eso, si os parece, vamos a entrar en un análisis sobre la sociedad actual y un análisis sobre la Iglesia. ¿Por qué? Porque por una parte, el ser enviados lleva estas dos posturas, ¿no?, o esta doble mirada. La sociedad a la que somos enviados y nuestra propia identidad como Iglesia, una, santa, católica y apostólica. La sociedad y la Iglesia. Y si queréis, podemos comenzar por este análisis o esta reflexión sobre nuestra sociedad, que en el fondo, hablar de nuestra sociedad es hablar de uno mismo, ¿no?, de cómo yo estoy viviendo.
Seguramente cuando uno escucha comentarios o diálogos, debates, ideas sobre la sociedad, lo que estamos más acostumbrados de escuchar es una crítica a la sociedad actual. Y es cierto, hermanos, que nos damos cuenta que nuestra sociedad, el campo al que somos enviados como cristianos, pues es verdad que hoy existe mucha oscuridad. Hoy nos damos cuenta, y esto ya es algo pues que no es solamente de ahora, sino desde los comienzos de la evangelización, pues ese campo que Cristo llama el mundo, pues el mundo necesita ser sanado, purificado y reconstruido desde Cristo. De hecho, dirá el Señor en la última cena: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Ahora sois enviados al mundo para construir y edificar el reino de Dios. Por eso, en esta misión que sabemos, en esta vocación de la evangelización, de hacer presente al resucitado, sabemos ya de primeras que no es fácil. No somos enviados a un terreno que sea propicio, sino que es un territorio adverso. Adverso. Y esta aversión a Dios, esta aversión a la fe, esta aversión al bien, a la belleza, pues esto está muy presente hoy, como de alguna manera también ha estado presente a lo largo de 20 siglos de evangelización. Ahora bien, hermanos, yo no me quiero quedar en esto, ¿no? En ese análisis sobre la sociedad en toda su problemática de la que hoy estamos tan familiarizados de hablar, de escuchar y de quedarnos con esas malas noticias de un amplio noticiero. Hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a una mirada profunda sobre la sociedad. Y algo que está empujando mucho en el corazón de la Iglesia es justamente a mirar a esta sociedad en el fondo, es decir, al fondo de cada corazón, y reconocer en el fondo de cada corazón la presencia de Dios. Esto que llamamos la dignidad sagrada de la vida humana. Nosotros no estamos en una sociedad de sujetos o gente, sino de personas. Como ya en alguna catequesis he comentado, pues parte de esta falta de consideración a la dignidad sagrada de la vida humana es justamente el dejar de hablar de personas para hablar de individuos, para hablar de gente, usar otros términos que quitan el valor que cada ser humano tiene. Porque el término persona es un término que incorpora San Agustín para hablar del ser humano. Estamos hablando de que el ser humano no es un animal más o un animal racional, sino que el ser humano tiene una apertura a la trascendencia que está escrita dentro de su corazón. Y de ahí le viene esa dignidad sagrada que en el lenguaje de la fe hablamos de que cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y a esto no podemos renunciar. No podemos renunciar a descubrir el fondo del corazón de cada persona, no individuo, no gentecilla, no sujetos y ya está, sino personas. Cada corazón está escrita en cada persona, está escrito en cada corazón esta llamada a descubrir lo bueno, lo bello, lo grande, lo verdadero, que es Dios. Por eso mismo, también en la propia sociedad, cuando se da ese mensaje de que lo religioso es algo privado a elección de cada persona, eso es una mentira. El ser humano no puede evitar estar abierto a la trascendencia, sea en una religión, en otra o de una u otra manera. Ya digo, hechos como el mismo hecho de amar, la apertura a otro más allá de mí mismo,
Ya estamos hablando de trascender. La admiración ante un paisaje bonito, eso se llama trascender, cosa que un animal no es capaz de admirarse. El ser humano sí es capaz de admirar. Eso forma parte, entre otras cosas, de su capacidad de trascendencia, de este sentido religioso de todo ser humano, que nos da esta dignidad de personas a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué insisto en esto? Porque de ahí, hermanos, reflexionado y profundizado, podemos sacar muchas consecuencias. Podemos sacar creo que muchas conclusiones que nos pueden ayudar a dar la vuelta a muchas ideas que se nos han metido y que en el fondo rebajan al ser humano a ser un simple animal, ¿no? Como estamos viendo también hoy, como de pronto se exalta a los animales, el cuidado de los animales, etcétera, 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 y muy bien, los animales son criatura de Dios, pero no son comparables al ser humano. Y por tanto, en un evangelizador, en un cristiano, en un llamado por Jesucristo, necesito en primer lugar saber esto. Soy enviado a un mundo adverso, que es enemigo de Dios, como dirá Jesús en el Evangelio de San Juan, no lo digo yo. Ahora, hay que ir más allá y ver y descubrir que a pesar de que podamos encontrarnos muchas cosas oscuras, incluso verdaderamente diabólicas en los comportamientos de nuestro mundo actual, en cada persona está la huella preciosa de Dios. Ahí entramos en diálogo, de corazón a corazón, porque lo más profundo está esa presencia amorosa de Dios, que nunca se nos olvide, y que a la hora, por tanto, de relacionarnos con este mundo, con esta sociedad, con cada persona, sepamos esto, creamos esto y confiemos en esto. Porque nosotros, como dice el apóstol San Pablo, nuestros enemigos no son de carne y hueso. Nuestros enemigos no son de carne y hueso, no son las personas, no son los hermanos. Dirá San Pablo que el enemigo son las fuerzas del mal, es el diablo y sus ángeles. Pero entre los seres humanos nunca enemigos, siempre hermanos, porque hemos sido creados, nacidos del amor de Dios. Por eso, si yo me acerco a alguien, yo puedo quedarme a lo mejor sorprendido, escandalizado por muchas cosas que alguien puede hacer mal, y porque vemos el mal de cara a cara en diversidad de formas, pues como hoy, ¿no?, se descubre y destapan los medios de comunicación social. Estamos en guerras, estamos en estas situaciones de desorden mundial, pero que nunca se nos olvide que detrás de todo ese noticiero de calamidades hay seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y al encuentro de esa profundidad del corazón es donde nos dirigimos. Por eso la sociedad, ¿qué es la sociedad? ¿En qué sociedad estamos? Estamos en una sociedad, esa sociedad que soy yo mismo, de la que formo parte, que tenemos hambre y sed de Cristo. Irrenunciable. Hambre y sed de Dios. Hambre y sed del bien, de la verdad, de la belleza, que son los atributos divinos. Ahí está esa sociedad. Por tanto, hermanos, qué fundamental es hoy en la evangelización volver a recordar esto. Sí, hay muchas adversidades, pero cada ser humano es huella de Dios, presencia de Dios. Dios está presente porque ha sido creado a su imagen y semejanza. Esa mirada que es la mirada de Dios sobre cada hijo, sobre cada ser humano, sobre cada persona. Esa es la descripción o pequeño análisis que podemos hacer de nuestra sociedad. Y ahora viene la Iglesia. La Iglesia. Y hablar de iglesia es también hablar de mí mismo, porque formo parte de esta iglesia, una santa, católica y apostólica. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi identidad como iglesia?
Pues en esto, hermanos, recuerdo también las palabras del Maestro cuando define quiénes somos. Y dice el Señor que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Dice en el Evangelio de San Mateo, sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Y por eso sabemos lo que también enseña Jesús después. La luz no está hecha para ponerla debajo de un celemín, sino en lo alto del monte. La sal no se puede volver sosa, porque entonces ¿quién salará el mundo? Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que den gloria a vuestro Padre con vuestras obras. Den gloria a vuestro Padre. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Y seguramente al decir esto, pues también aparece esta mentalidad de la que estamos tan influidos, que decir, sí, luz del mundo y sal de la tierra, pero mira cuántos pecados tenemos. O muchas veces esa tendencia que tenemos a hablar de la Iglesia como una realidad que queda fuera de nosotros mismos. Es que la Iglesia mira lo que ha hecho. Es que la Iglesia mira lo que hace. Es que la Iglesia también somos tú y yo. Y la Iglesia necesitamos, porque forma parte de nuestra misión, ser los primeros en pedir perdón. Ser los primeros en ser servidores, ser los primeros en aprender a reconocer nuestras oscuridades y el daño que podemos hacer y pedir perdón a Dios y pedir perdón a los hermanos. Esto es algo que está presente, de hecho, en los últimos pontificados, ¿no? Sobre todo desde San Juan Pablo II y más adelante los siguientes papas, cómo han hecho ese acto público de petición de perdón y dar pasos de penitencia, de intentar sanar, restaurar aquello donde nos hemos equivocado, donde hemos hecho daño y a veces mucho. Hermanos, todo eso es cierto. Y por eso los que somos la Iglesia, los que formamos parte de la Iglesia, los que somos y hemos recibido por la gracia de Dios el bautismo, necesitamos aprender a pedir perdón, a reconocer nuestro pecado, a mirar hacia adentro, para saber también mostrar que nosotros, que somos luz del mundo y sal de la tierra, pero no somos luz propia, sino que, como expresaba ya la Iglesia antigua, la Iglesia es luz como la luna. No tiene la luna luz propia, sino que la luna es luz en la noche porque la recibe del sol, que es Cristo. Somos como la luz de esta luna que hemos recibido esta luz, somos luz en el Señor Jesús, que Él, como dice, yo soy la luz del mundo. Pero tenemos que tomar conciencia, hermanos, de este tesoro que hemos recibido. No avergonzarnos de ser parte de la Iglesia. No avergonzarnos de nuestra familia. No de pronto quedarnos en un lugar paralizados, sino ser conscientes de que somos portadores de un tesoro en vasijas de barro, como dice el apóstol San Pablo, pero un tesoro. Llevamos un tesoro en vasijas de barro y lo que la Iglesia podemos ofrecer, que es a Jesucristo, si renunciamos a esto, como dice el Maestro, entonces, ¿quién dará luz? ¿Cómo se salará el mundo si renunciamos al tesoro que llevamos, bien sea por vergüenza personal o por vergüenza de pertenecer a la Iglesia? Tomemos conciencia del don del bautismo, tomemos conciencia de la unción del Espíritu. En nuestra pobreza, nuestra debilidad y nuestra miseria, pero conciencia del tesoro que llevamos. No sea que por el poder del miedo o por el poder de la vergüenza, que es lo mismo, pues al final nos convirtamos no en una vasija de barro, sino en un cajón cerrado, en un baúl cerrado con 7 candados, donde al final, por esta vergüenza, este poder del miedo, dejemos de anunciar al tesoro de la Iglesia, que es Jesucristo. Por eso, esto es lo que tanto está inspirando el Espíritu de Dios desde el comienzo del Evangelio, pero si queréis en este siglo XX, esa luz preciosa que se llama Concilio Vaticano II es la llamada a la santidad. La llamada a la santidad.
Pertenecemos a una iglesia pecadora, pero una iglesia donde Jesucristo ha puesto su Espíritu para llamarnos a la santidad. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y por tanto, hermanos, portadores de Cristo, portadores del fuego de su Espíritu Santo, no renunciemos a la medicina del mundo, no renunciemos a comunicar al Salvador del mundo, no renunciemos a nuestra identidad. Así, cuando la iglesia está viva porque vive de Cristo y quiere y no renuncia a su tesoro, ahí surge el centro de este año jubilar que estamos celebrando, que se llama la esperanza. La esperanza es posible porque Cristo está vivo, es el Señor, y porque este Cristo se muestra, se manifiesta y se regala en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes. Claro que hay esperanza, porque el ser humano sigue siendo depositario de ese don de Dios, capaz de Dios, y hay esperanza en una iglesia que llevamos este tesoro, que es Cristo resucitado, en vasijas de barro, pero el tesoro está. Así guardamos una breve pausa, vamos a hacer una breve pausa para tomar conciencia de todo esto a la luz del Espíritu de Dios. Y así, hermanos, ¿por dónde empezar? ¿Qué podemos hacer para poder comunicar, transmitir y hacer presente al Señor resucitado en nuestra sociedad actual? Pues tampoco vamos a inventar nada de lo que Jesucristo no ha enseñado. Sabemos que lo primero, las primeras palabras del Evangelio son las que dice el Señor en Galilea: convertíos y creed en el Evangelio. Las palabras que cada año se siguen repitiendo en el miércoles de ceniza, en la hora de la imposición de la ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Son las primeras palabras que pronuncia Jesús. Y por eso, para hacer presente al resucitado, el Señor nos llama hoy a una conversión personal sincera. No mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Esto que San Juan Pablo II recordaba en el aeródromo de Cuatro Vientos, ¿no?, en ese encuentro multitudinario de jóvenes aquí en Madrid, cuando decía el Santo Padre en la vigilia de oración, decía San Juan Pablo II que la crisis del mundo actual, de la sociedad actual, es la falta de interioridad. Por eso la conversión personal a Cristo, esencial a la hora de responder hoy a los retos de la sociedad a la que somos enviados. Este inicio, el primer paso, es la conversión personal. Y esta conversión personal es un mirar hacia adentro a la luz del Espíritu Santo y ponerme sinceramente delante de Cristo. Sinceramente, delante del Señor Jesús, cara a cara con Él, cara a cara, de corazón a corazón. La conversión personal que hace el Espíritu Santo sugiriéndonos, enseñándonos y también en diálogo con nuestros hermanos para caer en la cuenta de dónde estoy y poder ser transformado para seguir a Cristo con eso que se llama la radicalidad evangélica. Radicalidad evangélica que no tiene que ver con los extremismos, sino con la santidad. Ser de Cristo. Por eso todo empieza por la conversión personal. Daos cuenta, hermanos, que hoy, por ejemplo, pues nos encontramos con que incluso, pues a lo mejor desconocemos los 10 mandamientos. Desconocemos como lo más básico
de la voluntad de Dios, los 10 mandamientos que, por cierto, forman parte de lo que Dios ha escrito en el corazón de cada persona. Lo que en el misterio de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, lo que viene es a escribir la voluntad y la ley de Dios, no sobre tablas de piedra, como Moisés, sino en el corazón de cada uno. Ahí viene el Espíritu Santo, escribiré mi ley en sus corazones. Y esta ley no es que nos convirtamos en legalistas, sino en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Porque yo quiero seguirle. Yo quiero vivir en Él. La conversión personal es un mirar hacia adentro, a la luz del Espíritu Santo, para orientar mi vida, reorientar mi vida y orientarla de verdad y sinceramente hacia Dios. No como alguien que se me queda fuera, o peor, como algo, ¿no? Como una costumbre, como una rutina, o como tener el carnet de católico, sino como algo que me ha transformado desde dentro y que se expresa después en lo que dirá San Pablo, los frutos del Espíritu. El amor, la paz, la alegría, la longanimidad, la castidad, todo eso forma parte de las obras nuevas que regala el Espíritu Santo. Por eso, la conversión personal como una vivencia de interioridad, ser sanados y vamos a decir poseídos por el Espíritu de Dios desde nuestra raíz, con obras nuevas. Incido en esto, hermanos, porque creo que hoy también, quizá como parte de nuestra identidad como Iglesia, hemos caído en una tentación, o vamos a decir en una doble tentación. Hay una tentación que es la de centrar la santidad en nuestras obras como fruto de un voluntarismo. Esto lo describía el Papa Francisco diciendo que es un semipelagianismo en la Iglesia. ¿Y esa palabra qué quiere decir? Pues justamente esto. Dedicarnos a hacer, buscando ese sentido de mi vida en hacer, en nuestras obras, como al final si la santidad fuera una conquista personal, donde yo intento conquistar mi autoestima, intento sentirme alguien por lo que hago, y nos quedamos ahí. Pues eso, hermanos, es una tentación. Al revés, también hay una segunda tentación, que digo que es al revés o al contrario, donde yo pienso que soy cristiano porque voy a misa, o porque rezo algo cada día, pero mis obras después y mis conductas desdicen la voluntad de Dios, desdicen sus mandamientos, desdice la enseñanza de Cristo y desdice la enseñanza de la Iglesia. Esto es una tentación hoy también muy frecuente. Soy cristiano porque digo que creo en Dios o creo en Jesús, pero después hago lo que quiero. Intento justificarlo. Pues ahí, hermanos, caemos en una tentación que no tiene nada que ver con lo que Jesucristo ha enseñado a los apóstoles. Recordemos el Evangelio con el que hemos comenzado esta catequesis. Haced discípulos y enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. Custodiar el tesoro de la fe, custodiando también, hermanos, una nueva forma de vida, que no depende de las ideologías del mundo, sino depende de lo que Dios ha enseñado y de esa verdad eterna que nosotros profesamos. Separar la fe de las obras no es propio de la enseñanza de Cristo. Tiene más que ver con otro tipo de pensamientos. Y en esto hay que ponerse sinceramente delante de Jesús en este camino de una conversión personal para que realmente el Señor Jesús se haga presente en primer lugar, ¿dónde? En mi vida, en mi propio corazón, en mi propia conducta, en mis propias obras, en eso que llamamos la santidad. La santidad. Conversión personal. Y ya, hermanos, intento ya como ir resumiendo un poco en esta catequesis. Esta conversión personal se traduce luego también en una conversión a la comunión en la Iglesia. Sabéis que uno de los primeros nombres que recibe la Iglesia
esto ya lo hace el apóstol San Pablo en sus cartas, es hablar de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Reflexionemos sobre ello. ¿Qué significa ser miembro del cuerpo de Cristo? Pues en primer lugar, que la Iglesia somos la presencia del resucitado caminando en la historia a través de los tiempos hasta el final de los tiempos. Somos miembros de su cuerpo. Y esta eclesiología de comunión, este es como un poco el nombre más así rimbombante, ¿no? La eclesiología de comunión, es decir, la Iglesia somos una, la unidad, llamados a la comunión donde cada uno hará crecer al resto en la medida en que viva mi propio lugar en la Iglesia. Mi propio lugar. Y si soy mano, siguiendo las enseñanzas de San Pablo, soy mano. Si soy pie, soy pie. Si soy rodilla, soy rodilla. Pero cada uno, respondiendo en mi lugar a lo que el Señor me pide, contribuyo a la edificación del resto. Y ojo, dice Jesús en el Evangelio, cuando ora al Padre en la última cena, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Es decir, la fe y el sembrar al Señor resucitado en la vida de los hermanos, ojo, nace y parte de una unidad del cuerpo de Cristo. Somos uno. Y por tanto, todo lo que huele a la división, ya sabemos de quién lo hace, el que recibe el nombre de el que divide, es decir, diablo. Por tanto, esta comunión, sabemos que desde el Papa Francisco especialmente, y como ha recordado ahora el Santo Padre León XIV, es la sinodalidad. Y la sinodalidad, para simplificar, ¿qué es? Pues el revalorizar la vocación de todos los bautizados, la vocación a la santidad de todos los bautizados para enriquecernos unos a otros y beneficiarnos unos a otros para que el mundo crea con los dones y carismas y ministerios que recibe cada uno. Así es la sinodalidad. Lo contrario a la sinodalidad, a la comunión, ¿qué sería? Pues cuando ya aparece el yo como protagonista de cada cosa. El yo y no el nosotros. Entonces la sinodalidad no es que sea una cosa nueva, sino que es dar forma y nombre en los tiempos actuales a lo que ya San Pablo hablaba de la Iglesia como cuerpo de Cristo, y donde, para que este cuerpo funcione, cada miembro tiene que ocupar su lugar, y hay que darle su lugar. Pero no para hacer crecer el yo o los yoes, sino el nosotros. Cuerpo de Cristo. Y un cuerpo vivo que a la vez, hermanos, pues tenemos unas raíces. Por eso hoy el responder como Iglesia unida es una Iglesia unida en la fe y en el amor. La fe y el amor. Y una fe y un amor que nosotros no nos estamos inventando o es nuevo, sino que tiene unas raíces en el mismo Señor resucitado y la venida de su Espíritu Santo en Pentecostés. Lo que llamamos la sagrada tradición de la Iglesia. Es decir, nosotros hoy somos fieles a Cristo en la medida en que acogemos el testigo de la fe que nace en el Señor resucitado. El testigo como esa carrera, ¿no?, de relevos donde cada jugador, ¿no?, cada atleta recibe el testigo del anterior para seguir corriendo, dárselo a otro. Así es la vida de la Iglesia. Y nosotros somos fieles y vivimos en comunión como cuerpo de Cristo, siendo fieles también a esta identidad bimilenaria de la Iglesia. Fieles a la sagrada tradición, fieles a los que nos transmitieron por primera vez el testigo del Evangelio, fieles a la tradición apostólica. Así, hermanos, es como hacemos un verdadero camino de sinodalidad, un camino que ha empezado con la encarnación de Jesucristo y que culminará al final de los tiempos.
Por eso, crecer en la comunión, en la fe, crecer en la comunión, en este amor de unos a otros, como luego voy a explicar, es lo que provoca que hoy seamos uno, esta unidad que Cristo da a la Iglesia y que queremos hacer efectiva para que el mundo crea. Así tomamos una nueva pausa en esta catequesis para continuar. Y así, hermanos, el anuncio de Cristo resucitado desde la comunión, pues lo primero que partimos es del punto de que, en efecto, para hacer presente a Cristo resucitado no es que le hagas presente tú y ya está, sino que lo hacemos como Iglesia. Desde la comunión, desde la Iglesia, somos testigos de Cristo resucitado. Y digo testigos, porque hoy, hermanos, creo que también estaréis de acuerdo en que lo que llega al corazón no es ser sermoneadores, sino el ofrecimiento de nuestro testimonio. No hablamos para convencer a nadie, porque quien tiene que convencer es el Espíritu Santo. Nosotros, como dirá el apóstol San Juan en su primera carta, hablamos de lo que hemos visto y oído, lo que han tocado nuestros dedos del verbo de la vida, porque la vida se hizo visible. Así habla tan bonito San Juan de lo que es dar testimonio. De Cristo en mi vida, de cómo Él me ha tocado, cómo Él me ha cambiado, cómo Él es el amor de mi alma. Uno da testimonio, pero da testimonio donde la fuerza de ese testimonio está en saberme parte de este cuerpo de la Iglesia. Y por eso también sabemos, hermanos, que cuando transmitimos a Cristo, el Espíritu Santo ¿a qué va a mover después? A una relación y donde yo llevaré a esos nuevos hermanos a que conozcan al resto de la familia. Entrarán en la Iglesia, como dice el Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que el Señor mismo iba llamando a la Iglesia a aquellos que estaban destinados a la salvación. Por eso, hermanos, nunca nos consideremos tampoco héroes y con ese super yo para transmitir a Cristo. Lo hacemos como Iglesia y lo hacemos para abrir las puertas de nuestra casa para que nuestros hermanos puedan también acoger y vivir el tesoro de Cristo. Este testimonio sencillo de nuestra vida, de lo que vivimos, lo que hemos percibido, lo que recibimos del Señor, forma sencilla, porque es el testimonio, pues este anuncio de Cristo estamos llamados a hacerlo implícito y explícito. Es decir, el nombre de Cristo tiene que resonar, tiene que anunciarse. El nombre de Jesucristo tiene que oírse, no silenciarse. Es que no quiero herir a los demás, es que los demás... ¿Pero cómo que herir a los demás? Pero si Jesucristo es la medicina de los demás. Da tu testimonio de Él, habla con sencillez de lo que Él hace en tu vida. Repito, no es de llegar aquí de extremistas y como decía uno, no golpeando a los demás con una cruz de plomo. No, es da tu testimonio, pero habla de Jesús. Porque si, como dice la palabra de Dios, de lo que lleva el corazón habla la boca. Si tú llevas a Cristo en el corazón, el nombre de Jesús tendrá que salir. Lo que vives tendrá que salir, que sea anunciado explícitamente el nombre de Jesús. No guardado, no silenciado. Implícitamente, pues ahí están las obras del Espíritu. Daos cuenta, hermanos, que un escándalo, ya recuerda el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, un escándalo en la vida de la Iglesia es cuando las obras desdicen a nuestras palabras. Y nosotros a veces vamos de santitos y después sabemos que metemos la pata. Pero, ojo, una cosa es meter la pata por error, equivocación o porque no podemos quitarnos de encima la condición de pecadores, y otra cosa es normalizar conductas contrarias al Evangelio, como he comentado antes en la catequesis. Al final, vivimos y actuamos como el resto.
Ah, pero yo soy cristiano porque voy a misa. Pues no, mira, no. La conducta es una conducta nueva, una conducta que uno vive con agradecimiento y humildad en fidelidad al Evangelio. Y ahí anuncia y llama la atención e interroga a los demás. Oye, ¿y por qué tú vives así? ¿Por qué tú vives hasta tu noviazgo, tu matrimonio de esta manera? ¿O por qué tú vives tus sufrimientos de esta manera? ¿O por qué tú estás ahora mismo, en vez de actuar con una palabra de violencia, respondes con una palabra de perdón? Oye, ¿y tú por qué en vez de hablar de esta manera, criticando y tal, hablas siempre con esta mesura sobre los demás y con este cariño? Ahí está el anuncio implícito de Cristo, tan necesario hoy también en conductas nuevas. Desde la comunión, hoy hacer presente a Cristo. Pues hermanos, sabemos cómo este anuncio va vinculado directamente a la celebración y la adoración de la Eucaristía. Hoy es impresionante ver cómo un tiempo de adoración hace que después nuestras palabras y obras tengan una unción especial del Espíritu, que es quien llega al corazón de los demás. Por eso hoy la llamada tan fuerte de Jesucristo, ¿no? A celebrar la Eucaristía, adorarle en la Eucaristía, comulgar en la Eucaristía, para que el mundo crea, porque la Eucaristía es todo, la vida de la Iglesia. Todo nace y tiende a la vez hacia el altar. Como un tercer punto obvio desde la comunión, la presencia de nuestra Madre María. Los tiempos difíciles de la Iglesia siempre son tiempos marianos. Desde el Monte Calvario, donde Cristo tuvo a su madre abrazando la cruz, a los tiempos difíciles de la Iglesia, donde son los tiempos de María. Los tiempos donde parece que Dios se oculta, en la misión de la Iglesia aparece especialmente la presencia preciosa de nuestra Madre María, que nos lleva de la mano. Y como un cuarto punto, y prácticamente, hermanos, último punto de la catequesis, es la caridad activa. Si antes os decía este anuncio implícito de Cristo en obras nuevas, pues creo que es especialmente importante visibilizar el amor de Dios. Y hay un dato, especialmente en este amor de Dios, que creo que es importante en nuestros tiempos, que es la gratuidad, que es la ausencia de juicio sobre la vida de los demás, no juzgar, y un amor de entrega. El amor, hermanos, la caridad que viene del cielo, es una decisión diaria que tomamos y en muchos momentos del día a día me decido por amar. Ahí a eso me mueve el Espíritu Santo. Me decido por amar. Y amar es en gratuidad, es decir, no un amor comercial, no un amor que digo que es amor porque a mí me hace sentir bien. No es en provecho propio, sino que mi vida tiende a ser provecho para los demás. Ahí está la gratuidad. Y de hecho la felicidad consiste en amar, en poder hacer el bien al otro. Una caridad activa en gratuidad. Como os digo también, sin juicio. No juzgo la vida de los demás. Otra cosa, hermanos, es que al pan, pan y al vino, vino. Y lo que es de Dios y lo que no es de Dios no es de Dios. Amar a una persona no es aplaudir todo lo que la persona hace, ni mucho menos. Sino amar es, estoy contigo, quiero tu bien, te abrazo, no te juzgo porque solo Dios juzga. Y Él sabe, solo Dios, lo que uno hace y por qué lo hace. Te abrazo, pero no te juzgo, estoy contigo. Luego ya digo que esto no significa que uno esté de acuerdo y aplauda lo que hace cada uno. O también que seamos unos cenizos para no reconocer también lo bueno que hay en los demás. Pero una caridad activa que es ausencia de juicio.
Y como digo, una caridad activa también, hermanos, que se basa en la entrega. Visibilizar el amor de Dios no es el amor romántico, sino que es el amor que se da, que da tiempo, que da escucha, un amor que es presencia. La caridad activa y en comunión con toda la Iglesia, donde el primer lugar donde se visibilice esta presencia del resucitado sea en la unidad del cuerpo de Cristo entre los hermanos que seguimos a Jesús. Y así, hermanos, concluimos esta catequesis que seguramente, quizá alguno estáis pensando que a lo mejor queríais más, vamos a decirlo así, carnaza, ¿no? Es decir, oye Rubén, pero es que no has hablado de estos problemas que hay y de estas situaciones y de cómo el mundo no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Querer carnaza o querer sensacionalismo o lo que sea, no. ¿Por qué? Porque el Evangelio, Cristo y nuestra vida en Él, tiene una palabra que es la sencillez. Es que nosotros no vamos a hacer o inventar nada nuevo de lo que Cristo haya dicho. Yo no me voy a entretener hoy en la catequesis, como he hecho, ya digo, en echar leña al fuego o dar carnaza o convertir esto simplemente en una catequesis para provocar la exaltación de los ánimos. No, digo la exaltación de los ánimos en sentido negativo, ¿no? No, es que la sociedad está polarizada, es que mira cómo estamos, pero si eso ya lo sabemos, es que eso ya lo sabemos. Pero justamente lo que necesitamos no es echar más leña al fuego, sino, en todo caso, echar la leña de la cruz al fuego del Espíritu, para avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esto es lo importante. Si yo quiero ser instrumento de transformación de la sociedad o que mi propia vida quede transformada, desde luego lo que no vamos a hacer, ya digo, es hacer carnaza, dar carnaza o ser sensacionalistas. No, habrá que volver al origen, habrá que volver la mirada a Cristo y de verdad y sinceramente y con la sencillez del Evangelio, de la sencillez de los pobres y bienaventurados de espíritu que dice Jesús en el Evangelio, empezando como es nuestra Madre María y los amigos de Dios, para ver que lo que necesita nuestro mundo no es un vociferio, sino antorchas, fuego, luz, que da esperanza en un mundo, en una sociedad y en los corazones que tanto necesitamos de esta esperanza y que esta esperanza no es compleja, justamente es sencilla. No es para los sabios y entendidos, sino para los que quieren estar vivos y ser instrumentos de vida para los demás. Así, hermanos, pues voy a acabar esta catequesis y pidiendo la bendición de Dios para todos y que así en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, el Señor nos dé la sencillez de los niños para poder de verdad y de corazón volver a Dios, volver el corazón a Dios, para que tengamos vida y seamos instrumentos de vida y esperanza, hacer presente a Cristo resucitado en nuestra sociedad actual. Así os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.